tripartito. Luego habló del acuerdo con Microsoft. Había Sí, dos declaraciones distintas. había dos temas distintos, es verdad. Bien, y tras 4 meses de gestión, el ex diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, dejó su cargo como secretario nacional de Cuidados, a quien habíamos recibido justamente para hablar de ese tema hace un tiempito, y pasa ahora a desempeñarse como nuevo secretario de la Junta Nacional de Drogas. Recordemos que hasta el momento no tenía designación. El 29 de febrero había dejado Diego Olivera esa secretaría. Y además recordemos también que Radío fue uno de los que promovió la regulación del mercado de la marihuana e integró la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Representantes y fue vicepresidente de dicha comisión, y lo recibimos hoy aquí. Daniel Radío, muchísimas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por venir. Bien, y hablamos de este cambio en poco tiempo. ¿Cómo lo manejó? ¿En qué momento se lo dijo el presidente? ¿Tuvo tiempo de dejar el sistema de cuidados? Estaba trabajando en el presupuesto y otra cantidad de programas. Sí, en realidad el presidente me lo transmitió vía, primero vía el presidente de la Cámara de Representantes, vía Martín Lema, y luego por intermedio del secretario de Presidencia. Fue a mediados de mayo que ya tenía el ofrecimiento yo, más o menos, por ahí. Bien, no recuerdo exactamente la fecha en que vino a hablar justamente de la pandemia también y toda la situación que le había tocado trabajar, el tema del presupuesto, pero cambió mucho, desde la unión ahora del sistema de cuidados a otro de los programas hasta su salida. ¿En qué situación queda el sistema de cuidados? Yo preferiría no referirme, porque en realidad lo que pasa es que notoriamente después de mi salida, hubo el martes, que no me acuerdo si era 30 de junio o por ahí, hubo reunión del gabinete del ministerio. Ese día yo le comuniqué al ministro Bartol alrededor del mediodía, poco antes del mediodía, que me iba a ir, y a las 2 de la tarde más o menos tuve una reunión del gabinete de cuidados para comunicarle a la gente de cuidados que me iba. Y como a la tarde, cuando llegué a casa, que no me acuerdo qué hora serían, miré en la televisión que Castain Debat anunciaba que en el marco de la reestructura se fusionaba o se integraba o se unía. O sea que eso no lo sabía usted. No, yo no estaba enterado, y entonces me parece que ya de hecho, aunque no hubiera presentado formalmente la renuncia, yo no era secretario de Cuidados en ese momento. Lo era formalmente, pero de hecho esas determinaciones se tomaron porque yo ya había presentado la renuncia. Entonces no es que yo la comparta o la deje de compartir, simplemente no fue una determinación que se tomó ni con mi consentimiento ni siquiera con mi conocimiento, ¿no? Entonces, ¿y su equipo de trabajo tampoco sabía que iba a darse este cambio? No, por supuesto. O sea que los agarró por sorpresa. No, más o menos. En realidad no había idea de eso. La sorpresa fue haber escuchado esa información cuando llegué a la casa, nada más. Insisto, porque después que yo me retiro, me parece que las autoridades, yo no soy el ministro, las autoridades tienen derecho a llevar adelante las políticas que entiendan convenientes. En todo caso, sí, yo quiero aclarar un par de cosas porque ha habido muchas especulaciones respecto a mi salida. Y todo el mundo tiene derecho a tener opiniones. Ahora, lo que pasa es que hay informaciones que a mí sí me interesa aclarar porque algunas son cuasi difamatorias. Entonces, alguna publicación que dijo hace pocos días que yo estuve casi un mes sin ir a trabajar. Yo no estoy seguro, no me animo a decirlo así de manera contundente, si en los 4 meses con la cosa de la pandemia y eso falté algún día. Creo que no. Pero fui todos los días. Capaz que algún día haya tenido reuniones por Zoom y no haya asistido, pero creo que fui todos los días. Y en la mayoría de los días era la tercera persona en llegar a la oficina, porque antes llegaba una señora que limpiaba y la persona de seguridad. Y la mayoría de los días era uno de los últimos en irme. Todos los días durante los 4 meses. Eso lo quiero aclarar porque se dijo que yo estuve un mes sin ir después que, no sé. Y la segunda causa es que se especula con diferencias con el gobierno, que efectivamente yo con el ministro tenía algunas diferencias, sí, claro, eso es así, pero se dice que esas diferencias eran a punto de partida de algunos beneficios que yo pedí para funcionarios de confianza. Eso es doblemente falso. Es falso primero porque yo no pedí nunca ningún beneficio para ningún funcionario y sobre todo porque el personal de confianza que trabajó mientras yo estuve en la Secretaría de Cuidados fue el mismo que había en la administración anterior. Yo hablé con mi predecesor, el
el anterior director Julio Bango, a quien yo lo conozco personalmente y es una persona de bien, y me dijo, mira, este personal tiene contrato hasta el 31 de mayo, son gente bien, te va a ayudar en la transición, y yo en los meses en los que ellos continuaron trabajando conmigo puedo dar fe de que se comportaron de manera leal, no los conocía la mayoría, y entonces ese fue el único personal de confianza que yo tuve mientras estuve en la Secretaría. Nunca pedí ningún beneficio para ningún funcionario que se me haya negado. En todo caso, la única cuestión fue al principio de la pandemia que hubo un reclamo de parte de los asistentes personales, a quienes yo tampoco personalmente conocía, pidiendo material de seguridad, y en el ministerio se me dijo que no había recursos y yo gestioné estos recursos ante UNICEF. Esa fue la única vez que yo solicité algo para alguien y que se me hubiera dicho no. Y que yo pero quiero aclarar material de seguridad sanitario para la pandemia. Material sí, alcohol en gel y guantes y esas cosas, pero nunca solicité ningún beneficio para ningún funcionario, mucho menos de confianza, insisto, porque el personal de confianza que hubo en el cuidado mientras yo estuve era el personal de confianza que yo heredé de la administración anterior y que puedo dar fe que fue gente que se comportó muy bien, que efectivamente me ayudó en la transición y que no andan construyendo la grieta, ¿no? Bien, recién decía, tuve diferencias con el ministro. ¿Cuáles fueron esas diferencias? A ver... ¿Pero tienen que ver con su salida y el cambio ahora en la Secretaría de Drogas? Un poco sí, pero básicamente tienen que ver con esa cosa que es casi caricaturesca que se dice de que Cuidados no es un programa es un buen programa para países ricos. Yo discrepo con eso, primero porque no creo que Cuidados es un programa y mucho menos creo que es para países ricos. Pero básicamente es eso. Eso lo dijo el subsecretario. Sí, claro. Castendeval. O sea que tampoco está de acuerdo con esta función que se realizó ahora con el sistema de discapacidad. Que no importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque esa decisión se toma cuando yo no estoy y yo ya no tengo por qué opinar. ¿Pero le parece que el sistema de cuidados pierde prioridad en este nuevo periodo con esa fusión? No sé, habrá que verlo sobre la marcha. Pero, a ver... Pero está buena tener la opinión, ¿no? Claro, es interesante. Porque es un socio político, Claro, hay una coalición en donde el Partido Independiente... Mi pregunta es si las ocupa un diferencias lugar en ese sentido. justamente se daban, porque el Ministerio ya tenía esta idea respecto al sistema de cuidados y el director que estaba no las compartía, o si era por otro lado. Sí, esta idea de fusionar con Claro. Pronadis, no sé porque yo obviamente la idea debía estar porque no creo que se les hubiera ocurrido ese día, pero yo no tenía conocimiento. Y la idea de que era un programa como para países ricos, no para el Uruguay. Eso sí, varias veces fue planteado, Y yo no estaba de acuerdo. y esta decisión no acompaña esa lógica porque es lo que Claro. aparenta. No sé, no me parece que no tengo que opinar Hay que sobre esperar eso. que... Sí, Bien. hay que esperar. No, pero como justamente estuvo en el Sistema Nacional de Cuidados, es interesante tener su opinión de esta unión, de esta fusión. Claro, usted que conoce el tanto Programa el Nacional sistema. de Discapacidad y si realmente se puede trabajar junto con un programa o no. Por ejemplo, Bango, que recién dijo que tenía buen vínculo, Absolutamente. dijo que era un disparate y que se estaba desmantelando entonces todo. No estoy seguro, no lo pensé en profundidad. En principio yo no lo hubiera hecho, pero no quiere decir que no hubiera estado dispuesto a discutirlo y a pensarlo. Tampoco creo que es, porque también se ha especulado respecto a la eventualidad de que hubiera una discusión por recursos y por la cantidad de presupuesto que tuviera Cuidado. Yo creo que ese es un tema que con ser importante no lo es tanto, en la misma medida en que uno, si tiene orientaciones de política clara, con los recursos se maneja, ¿no? Claro, de hecho Castañeval cuando dijo lo de que era un programa para países ricos, habló de que esto respondía también a esa idea de achicar achicar recursos por parte del Estado, de moderar, digamos, los presupuestos. Sí, yo no tengo que opinar de eso, me parece que no corresponde. Bien, le voy a preguntar directamente, porque eso no quiero opinar, sobre otras declaraciones de Pablo Bartol que tiene que ver, sí, con las drogas. Vamos de los cuidados a las drogas. Sí, que dijo que el problema de la droga es el del aislamiento, el sentirse solo. Esto, por ejemplo, Montevideo Portal le consultó al ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, a Diego Olivera, y dijo que en realidad eso es una visión reduccionista, que no está de acuerdo. Yo creo que no hay un... Primero que yo ya lo he dicho más de una vez, siempre que uno habla de las drogas, habla del problema de las drogas. Y no necesariamente las drogas son un problema. Hay consumos que son problemáticos y hay consumos que no son problemáticos. En todo caso, cuando hay problemas, no hay un problema, hay más de uno. Claro. Esa es la primera cosa que yo quiero decir. Entonces, es muy común que todos nosotros hablemos del problema de la droga. Inclusive ahora en estos
3 o 4 días, 5 días que hace que yo estoy yendo a la oficina, de las cosas que he estado discutiendo con el personal es encontrar una formulación que pensar a ver cómo podemos hacer para no decir el problema de la droga. Y es difícil. ¿Y qué alternativas Y es difícil, ¿no? aparecieron? Porque en realidad, es difícil porque en realidad eso, es decir, los problemas de la droga, el asunto de la droga, la cuestión de la droga. Y Eso además no como- es la droga de ahora, son las drogas. Claro, además, cada una eso hay. como primera cosa. Segundo, las causas por las que la gente tiene un consumo problemático de droga, bueno, posiblemente la que señala el señor ministro Bartol sea una de las posibilidades. Seguramente que hay muchas más. Es una posibilidad. Esa puede ser una posibilidad, yo no la descarto. Pero no la única. No, seguro que no. Eso está bastante estudiado también. Bien. ¿Y cómo fue ingresar ahora, dijo, hace 4 días, ¿no? Que está yendo a la Sí, oficina. la Porque semana- no tenía la nadie en semana ese pasada. cargo desde febrero. Sí. ¿Cómo es el trabajo ahora? Es mucho. Por eso Es me mucho. En realidad, desde la Secretaría hay como 3 institucionalidades diferentes. Uno es la Secretaría en sí, otro es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es otra institución, y otra es el Fondo de Bienes Decomisados, que a su vez es otra institución. Cada una de ellas con una cantidad entre las 3 reúnen más de un centenar de funcionarios. Claro, hay, por ejemplo, la cantidad de farmacias esperando ser habilitadas. Ahí está. Eso es porque tiene relación con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que estaba acéfalo, digamos, no tenía la Junta Directiva constituida, que ahora hay que constituirla con un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y un representante también del Ministerio de Salud Pública y quien habla, ¿no? ¿Eso cuándo cree que podría estar ya en funcionamiento? A la brevedad absoluta. Porque otra de las cuestiones que tiene un carácter relativamente urgente tiene que ver con la comercialización de cannabis medicinal para el exterior, que hay muchísimas, han pasado por acá varios empresarios que se dedican al rubro del cannabis y señalan que tienen muchísimas flores y plantas y stock esperando para poder exportarse, por ejemplo, a países como Israel. ¿Qué postura, primero por un lado, cuándo cree que se van a poder agilizar esos trámites? Y por el otro, ¿qué postura va a tomar Radio en cuanto a este negocio que parece muy incipiente y que parece también tener el apoyo del Poder Ejecutivo? Sí, ahí el tema no es que no se haya constituido la Junta Directiva del IRCA, ahí es que tenemos algunas cuestiones normativas que generan limitaciones. Ahí la postura de Radio, que es coincidente en este caso con la del señor Presidente de la República, es poco importante porque la que importa es la del Presidente de la República. Yo coincido con lo que piensa el Presidente en esto y es que... Mejor. Claro. Un problema menos. Es que hay que darle para adelante a eso, ¿no? Bien. O sea, Que es una industria a la que a le ver, parece tenemos, que tiene tenemos potencial. una dificultad y es que desde hace 3 años los productores están estoqueando Sí. material vegetal que además de que se desvaloriza, día a día pierde calidad. Con lo cual, esto es una urgencia, pero no, insisto, no depende de que constituyamos la Junta Directiva del IRCA. Depende además de algunas modificaciones normativas dentro de las que ya estamos trabajando junto con el señor prosecretario de la Presidencia, el doctor Ferrés, que ha tomado este tema con mucho impulso y me parece que la perspectiva es que vamos a avanzar en esto, la perspectiva es que hay que tratar no solo de resolver esta situación urgente que es el acopio, el stock de mercadería que está perdiendo valor día a día y que hay que preocuparse para que eso no sea así más, sino además en una segunda etapa promover y facilitar y agilitar esto para que esto se transforme en una industria de exportación de este país de primer nivel, ¿no? En la administración anterior el cuello de botella estaba en salud pública, no estaba del todo alineada a las medidas del IRCA, por ejemplo, o del Poder Ejecutivo total. Ayer volvimos a tener una reunión con empresarios en la que estaba un representante del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Ganadería también, y cuando le toca hablar al representante del Ministerio dice, bueno, voy a hablar yo que soy el malo de la película. Exactamente. En realidad no hay malos de la película, cada uno tiene que hacer el rol que tiene que hacer. Hay acuerdo en que lo que tenemos que hacer es agilitar todo y encontrar, cuidando cosas que el Uruguay tiene y que son muy valiosas, ¿no? Porque acá está en juego la credibilidad país también, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy prolijos, no se trata de saltearse cosas ni de nada, pero con esa misma lógica y en una lógica... También teniendo en cuenta para que termine esta frase. Perdón. Y en una lógica, además, que yo quiero decir bien contundente, de no estar peleados con el pasado, ¿no? Porque el país no empieza cada vez que cambia el gobierno. De lo que se trata es de acumular y de aprovechar las inercias de las cosas que eventualmente se pudieran haber hecho bien
y destrabar las que Claro. estén Ahora, acá. si realmente esto es una industria por desarrollar porque tiene potencial de inversión gigantesca, es porque tiene potencial de investigación, es porque tiene potencial de resultados médicos. Digo por argumentos para el Ministerio de Salud Pública, ¿no? En realidad hay allí una potencialidad que tiene que ver con lo que puede implicar para el país esa industria, pero también con los resultados Para que la puede dar salud, para mucha gente sin duda. el cannabis como medicina, como paliativo. Ahí hay que diferenciar cosas. Uno es todo el capítulo del cannabis de uso recreativo, digamos. A mí la palabra recreativo no termina de convencerme porque parece media apologética, pero en todo caso hay un uso particular. Otro es el de uso medicinal. Otro es el que pueda estar destinado a la investigación, porque que eso es como un paquete. Hay que continuar investigando con el tema de cannabis. Y otro es todo lo del cáñamo industrial, que eso abre un abanico infinito de posibilidades, que va desde lo alimenticio hasta piezas de auto, la vestimenta, tela, total. textil, todo se puede fabricar a punto de partida de... Recién mencionaba que el recreativo le parece apologético. ¿Qué palabra utilizaría usted para No, eso? no estoy claro. No, me parece que a los efectos prácticos se puede utilizar recreativo. Hay que buscar alternativas para el recreativo y para el problema de la droga. No, pero sobre el Son dos recreativo. desafíos. No, bueno, yendo al fondo, ¿no? Porque en el gobierno anterior justamente se le cuestionaba desde la oposición al gobierno que en toda la implementación de la venta de cannabis recreativo se había, avanzado mucho, pero en todo el aspecto que la ley también obligaba de campañas de concientización o de prevención o de no hacer un uso apologético, se había flaqueado, que no se había cumplido con esa parte. ¿Usted cómo lo ve y cómo lo va a impulsar desde la nueva Secretaría? Que hay que acumular sobre lo hecho y que hay que trabajar, no hay que pelearse con el pasado, por favor. Miremos para adelante, construyamos sobre lo que hay, algunas cosas se avanzó más, otras menos, trabajemos para destrabar situaciones y que lo que importa es cómo vamos a aportar para cambiarle la vida a la gente en este país, para que sea Bien, mejor. el ¿no? tema de la droga, llamémoslo así, de las drogas, es algo que se discute en todo el mundo. Sí, claro. Evidentemente ningún país ha encontrado la solución tampoco cuando se habla, por ejemplo, del narcotráfico o el consumo cero, buscar medidas alternativas, minimizar los daños. ¿Cuál es su opinión sobre legalizar otro tipo de drogas que no sea la marihuana, que es la que se legalizó en nuestro país? Me parece que no está planteado hoy eso, ¿no? Me parece que hoy eso no está planteado. Está claro que el narcotráfico es una consecuencia del prohibicionismo, eso está claro, que el prohibicionismo acarrea muchos más, que el narcotráfico acarrea muchos más problemas de salud pública y de seguridad pública y de derechos humanos que el consumo de drogas en el mundo, pero en todo caso no está planteado legalizar. Está claro el argumento igual. No está planteado legalizar ningún otro tipo ¿Pero de usted drogas. estaría a favor de legalizar? No, algún hoy tipo no de estaría droga? a favor de legalizar ningún otro tipo Bien. de droga. Hoy Y no si el estaría a argumento favor. lo que recién acaba de argumentar Daniel Radio. Se cae por el argumento, dejémoslo ahí. Hoy no estaría a favor de Pero legalizar. hoy, ¿por qué? ¿Cuál es el escenario de hoy? Pero puede quedar la puerta abierta para otro momento. Porque me parece que, que los procesos tienen que ser graduales. Para que te hagas una Exacto. idea, y a lo mejor esto lo dibujo con mi perspectiva filosófica que tengo sobre también el consumo de cannabis, etcétera, yo no voté la ley que 19.172, estoy diciendo bien. Está bien, anda por ahí. Sí. Yo no la voté, porque yo entiendo que los procesos tienen que ser graduales y que me parece que hoy la situación no está, el escenario no está planteado a la legalización de ningún otro tipo de droga y hasta donde mis ojos ven el horizonte tampoco está Pero planteado. respecto al sobremover para adelante y hacer un proceso gradual, ¿podríamos considerar que la ley de regulación del cannabis fue como un primer paso y ahora podríamos avanzar hacia un segundo, por ejemplo, siguiendo la línea del cannabis recreativo, por ejemplo, impulsado para turistas y crear una suerte de turismo canábico que en algunos países, sobre todo en Europa, está funcionando y muy bien y ya hace varios años? También la instalación, por ejemplo, de coffee Y shops. que además mientras uno no lo desarrolla, igual funciona de manera Totalmente, informal, sí, ¿no? Hay paralelamente. muchos turistas que vienen atraídos Sí, por y sí. eso. Y también, por ejemplo, en el desarrollo de coffee shops, que era un plan que en algún momento el intendente Cristian Di Candia había dicho que le parecía como interesante poder investigar. ¿A Radio le interesa también impulsar o desde su lugar en la Secretaría acompañar políticas, por ejemplo, de turismo canábico, de coffee shops, de una industria o de un pequeño mundillo así de cannabis recreativo? No. No. ¿Por qué?
porque no ver hasta donde yo creo que tenemos otras cosas, otras urgencias, y me parece que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto que hablábamos recién vinculado con el desarrollo de toda la industria y Medicinal. exportación del cáñamo y el cannabis medicinal, me parece que es una cosa. Y lo otro, administrémoslo, resolvamos las cosas que tenemos que resolver, estudiemos, sigamos haciendo, nosotros tenemos un observatorio uruguayo de drogas, sigamos evaluando los impactos que tienen estas determinaciones y después veremos cuáles serán las determinaciones ¿Y futuras. cuándo se empieza entonces a caminar hacia adelante en ese sentido? Que caminar hacia adelante ya empezamos. Todas estas reuniones que estamos teniendo con los empresarios, todas estas modificaciones de las normas que estamos estudiando, dicen relación con caminar hacia adelante. Bien. Dale, Leo. No, dale. Bien, no, yo me iba a ir del tema, iba a ir Yo al alcohol. también. Ah, bien. No, te iba a ir al No, ¿alcohol? Sí. No, entonces tiene que ver. A ver, Porque dale el vos. ministro Bartol habló de trabajar en las adicciones, pero dejar la estrategia de reducción de daños y pasar a estrategia de consumo cero. ¿Qué le parece? Me parece que no son cosas alternativas, no tiene nada que ver. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hay usuarios problemáticos de drogas en los que sea necesario ir al consumo cero? La respuesta es contundentemente sí. Pero eso es una determinación que tendrá que tomar un equipo de salud en el análisis. No es para todos. Es paciente a paciente. Es paciente a paciente. Ahora, en términos de políticas públicas, es obvio que lo que tiene que haber es reducción de daño. Para todos, para las drogas permitidas y para las no permitidas y para las que no son drogas. Claro. Para todo vos lo que tenés que trabajar es reducción de riesgos y de daños. Eso es así. Eso es, las políticas públicas lo que tienen que tender a hacer es eso. En algunos casos, eso implicará que adentro del consultorio, el equipo terapéutico, el equipo médico con su usuario problemático tendrá que ir al Me consumo parece cero. que no es lo que dijo Bartol, que no, No, está de claramente acuerdo. es distinto. No, claro. La verdad es que no sé, pero yo no me opongo a que haya consumo cero en algunos pacientes. Las políticas públicas tienen que ser de manejo de riesgos y de reducción de daños. Eso no tengo ninguna duda y ese va a ser el camino, eso sí lo digo contundentemente, el camino por el que la Secretaría Nacional de Drogas va a seguir transitando es el de manejo de riesgos y reducción de daños. Muchas veces cuando se habla de drogas no se habla del alcohol, ¿no? Que es de los principales problemas en nuestro país, por ejemplo. Se puso ahora nuevamente en discusión el cero alcohol para conducir, para manejar en nuestro país. ¿Está de acuerdo en mantener el cero alcohol o en aumentarlo, como hay algunas de las propuestas hablan de un 0,3? No tengo certeza. A ver, lo que quiero decir primero es que cuidado con eso de decir que es el principal problema, ¿no? Porque siempre los números dan que En los tenemos- grandes números, ¿no? De sí, que consumo, tenemos de un consumo problema de problemático. consumo de Sí, alcohol que importante. Que son adolescentes, es la droga más consumida. Sí, el 80 y pico por ciento, casi el 90% de la población tiene un consumo no problemático de alcohol. Porque cuando nosotros dramatizamos, cuidado, ¿no? Porque después hacemos la misma moralina y generalización que hacemos para con las drogas no permitidas. ¿No? Pero ¿No? después los números dan que tenemos un problema. No, claro, con en, el alcohol. en Y los médicos porcentajes ya- es cierto que el alcohol tiene consumos problemáticos, a veces parecidos al de la marihuana, etcétera. Sí. Pero en el total de volumen de gente con problemas, al ser mucho mayor el consumo de alcohol, también se acumula mayor Claro. gente que tiene problemas, no sé, desde personales, depresivos, a de violencia en el hogar. El consumo... Tampoco es igual medir en una encuesta una cosa que es legal totalmente, como el alcohol, a la cocaína, por ejemplo. O sea, la Claro, persona que legal. van a decir que... Obviamente. Sí, los números son mucho más Sí, sí. opacos. Claro, exactamente. El consumo de alcohol... Pero no tanto en los casos problemáticos, perdón. No, Daniel. No tanto en los casos problemáticos porque esos terminan en un médico, en un psiquiatra, ¿no? Bueno, pero no- Dejemos hablar a Radio. Sí. Las sustancias no son Mefistófeles. La cuestión es, a lo que tenemos que manejar es la noción de vínculo. La relación que nosotros tenemos con las sustancias, sea cual fuera. Esto vale para la manera como nos relacionamos con todos. Hay relaciones tóxicas con el alcohol, con drogas permitidas, con drogas prohibidas. Hay relaciones tóxicas con el juego, hay relaciones tóxicas con otras personas y eso está en la base de muchas patologías de la sociedad. El problema no está en la otra persona con la que yo me relaciono. La violencia doméstica no es porque hay relaciones entre personas, es porque hay relaciones patológicas. Las ludopatías no son porque existe yo qué sé, el blackjack. juego. Es porque la gente se relaciona de manera patológica con eso. Bueno, lo mismo pasa con las sustancias. Está bien. Ojo con demonizar las sustancias. Claro. Las sustancias en sí mismo no son
Mefistófeles. Ahí seguramente que hay... Y ahí cambiaste la palabra de drogas a sustancias, ¿no? Y eso también es un asunto, porque hay otras sustancias que no entran en la categoría de las drogas y que también hacen mucho daño. Y relacionado con lo que decías vos de legalizar o dejar de legalizar, la otra cosa que yo digo de manera contundente es el límite entre lo que nosotros tenemos autorizado consumir, no, porque en este país no existe prohibición de consumir nada, entre lo que está ilegalizado, digamos, el acceso y lo que no tiene nada que ver con la salud. Es una decisión política. Hay muchas cosas que uno consume cotidianamente y que hacen mal para la salud. La cuestión es que hay que diferenciar la salud biológica de la felicidad humana. Comer chinchulines es problemático para la salud y a nadie se le ocurre ponerle pictogramas o advertencias sanitarias en las parrilladas del Uruguay. Por suerte, y el día que se proponga, yo voy a estar en contra. No me gusta esa estrategia de los pictogramas o de las advertencias sanitarias. Me parece que la gente hay que informarla y no hay que asustarla. Claro. Yo soy convencido. Tampoco le gusta lo que se está haciendo ahora en los supermercados con las galletitas y todo eso, no. Me parece, bueno, si se informa y no se asusta, a mí lo que no me gustan son los monstruitos en las cajas, claro. Esas cosas, lo que parece que muerden las cajas, eso sí no me gusta. Pero sí, información a la población, sí. Informar me parece que está bien. La gente tiene que saber que consumir sal o consumir tabaco le hace mal. Y después que tome la decisión. Pero después la gente tiene que tomar su decisión libremente. Sí, bien, y en cuanto al alcohol cero, para manejar... No tengo una posición definitiva. En principio yo acompañé esa determinación. Yo como en todas las cosas de la vida estoy dispuesto siempre a repensar, pero en principio yo acompañé esa definición. Bien, el alcohol cero. Sí, sí. Bien. Daniel Radio, muchísimas gracias por Al contrario, acompañarnos. gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Gracias. Muy amables. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a hablar sobre la discusión sobre la necesidad de regular